La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga. Esto es Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio. Y la verdad que vamos a recordar en esta oportunidad es la siguiente. Ser cristiano es estar en paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa que antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Dios a causa del pecado. No teníamos una relación con Él. Estábamos actuando en contra de su voluntad. Pero ahora, como creyentes, al aceptar al Señor Jesús como Salvador, como Señor de nuestras vidas, podemos saber que Dios a través de Jesucristo nos perdona, que Dios a través de Jesucristo nos ama. Y puedo estar agradecida con Jesús porque Él ha sido el puente para restablecer nuestra relación con Dios. Por lo tanto, vamos a sentirnos bienaventurados, más que dichosos, porque ahora Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Dios nos ama. Y Dios quiere lo mejor para cada uno de nuestras vidas. Puedo tener la dicha, la virtud de que tengo paz y vida abundante. Por lo tanto, estar en paz con Dios es que podemos tener la seguridad que Dios nos ama. Podemos disfrutar de su gracia, de ese favor inmerecido que solo Dios nos puede dar. Podemos tener gozo y paz y vida abundante. Podemos conocer su voluntad y propósito a través de la oración y la lectura diaria de su palabra. Tenemos y podemos estar seguros de que ahora nuestras vidas caminan alineados a la voluntad de Dios. Y podemos tener, a pesar de las circunstancias y de cualquier problema, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. CCP, en Cristo hay paz. Seguimos unidos sin estar reunidos. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos acá una vez más, unidos sin estar reunidos en nuestro viernes en línea. Hoy, un día más en que el Señor nos ha ayudado, en que el Señor nos ha cuidado, y sobre todas las cosas quiero decirles: no tenemos que perder la esperanza. El Señor está con nosotros. Hay que trabajar y hay que construir con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestra devoción al Señor. Tenemos que construir esperanza. Y sobre todas las cosas, no descuidarnos, no dejar de orar, no dejar de leer la Biblia. Y hoy quiero hacerles un llamado muy importante. El martes pasado estuvimos viendo un pequeño estudio, un muy buen estudio acerca del ayuno. Quisiera hacerles un llamado para que a través de los grupos de trabajo de la iglesia usted pueda ponerse de acuerdo con sus hermanos y podamos ayunar. Así que también en el nombre de Cristo Jesús vamos a unirnos para ayunar. Usted puede decidir el día conforme al grupo de trabajo al que pertenezca y conforme su líder pues le indique, pero vamos a ayunar. Ayunar, recuerde, nos hace sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a lo que Él quiere de nosotros. Y hoy más que nunca necesitamos levantarnos como una iglesia que entienda, que sepa lo que Dios quiere de su iglesia y que sepa lo que Dios quiere de ti personalmente, particularmente. Tiene que levantarse gente sabia y conocedora de los tiempos. Estoy orando para que el Señor te levante como una persona sabia y nos levante
como personas conocedoras de los tiempos. Porque es tan importante entender, saber los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los tiempos que vivimos, nosotros tenemos que persistir, permanecer en la palabra, no importando lo que suceda afuera. Si somos sabios espiritualmente, con la sabiduría que viene de Dios, nosotros no nos vamos a desesperar por lo que no llega o por lo que no pasa, sino que vamos a seguir hacia adelante. Y ese es mi llamado. En el nombre de Jesús, que el Señor nos levante a ayunar, a orar, a seguir leyendo la palabra de Dios, no descuidarnos en el 737. Así que seguir hacia adelante con la declaración cada día de los salmos como lo estamos haciendo y con la oración unida. Hoy, antes de comenzar el estudio del libro de Juan, recuerda que esto se llama Restaurando el Sistema y vamos a estudiar hoy capítulo 3, verso 16 del libro de Juan. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, todos juntos. Señor, gracias por este día y gracias porque tú eres bueno. Gracias, nos humillamos, nos rendimos ante ti y te damos toda la gloria y toda la honra. Por favor, dirígenos en el estudio de tu palabra, que tu palabra venga a fortalecernos y a establecernos firmes en la fe. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos entonces con Juan 3:16. El versículo más conocido en el mundo entero. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23. Pero también tenemos, ¿verdad? Cabeza a cabeza, a la par, tenemos Juan 3:16. ¿Por qué? Porque ahí se resume la gracia y el evangelio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la escena de amor más importante que recibimos de Dios. La escena de amor. ¿Cómo Dios mostró su amor? Dando a Jesús. La iniciativa de la salvación viene de Dios. Dios propició, abrió el camino para que tú y yo fuéramos salvos en el nombre de Cristo. Fíjense que nosotros tenemos que tener la seguridad de ¿qué? De que Dios nos ama. ¿Por qué? Nos ama por las cosas que nos da, por las cosas que nos suceden y muchos miden el amor de Dios y a veces, sí, se mide el amor de Dios cuando nosotros recibimos cosas buenas, cuando nosotros recibimos amor de la gente, cuando nosotros recibimos cosas que nos agradan y se cumplen todos nuestros deseos. Generalmente nosotros tenemos la tendencia de comparar eso con el amor de Dios. ¡Wow! Sí me siento amado, sí me siento amada. Y resulta que no tenemos que medir el amor de Dios por esas cosas, sino que tenemos que medir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo unigénito. Mire lo que dice Romanos 5:8. Yo le voy a invitar a usted a buscarlo en su Biblia. Y allí dice, Romanos 5:8, y todo buen evangelizador tiene que saberse ese texto de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese lo que dice ese texto. ¿Cómo es que Dios muestra su amor por nosotros? Bueno, cumpliendo nuestros deseos, bueno, haciendo cosas buenas por nosotros, dándonos todo lo que queremos, permitiendo que no pasemos por ninguna cosa mala. No, no es eso lo que dice la Biblia. Dios muestra su amor por ti y por mí. ¿Cómo? Que dio a Cristo. Esa es la muestra del amor de Dios, la muestra más firme, más fidedigna, más estable y la muestra en la que tenemos que estar seguros de que Dios nos ama. Y Dios nos ama a cada uno de nosotros como que si no hubiese a nadie más quien amar.
Y para nuestra mente finita, quizás ese concepto no es posible, porque nosotros amamos a 1, a 2, a 3. Bueno, cuando amamos depende del amor, ¿verdad? Tenemos amor seleccionado. Y si amamos mucho a este, no amamos mucho al otro. Pero Dios no. El amor de Dios es infinito. Y el amor de Dios es infinito para cada uno de nosotros. Y el texto dice que la muestra del amor de Dios es que dio a Cristo, dio a su único Hijo, dio su vida misma. Que si entendiéramos esa verdad fundamental del Evangelio, y yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo pueda revelarnos el amor de Dios infinito a través de Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Dios dio a su Hijo y Jesucristo no rehusó dar su vida. ¿Por qué? Porque nos ama con amor eterno. Otra escena que representa este texto de porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, representa la escena de Génesis 22. En Génesis 22 nosotros encontramos a Abraham sacrificando a Isaac, o subiendo y preparando todo. Sabemos que no lo sacrificó, Dios no lo permitió, pero encontramos esa escena. Dios, ¿verdad?, está representado en Abraham. Abraham amaba tanto a Dios que no negó darle a Dios lo que él más anhelaba. Su deseo más profundo era tener un hijo con la mujer que él amaba, un hijo con Sara. Su deseo más profundo era Isaac. Y Dios le pidió a Isaac, y Abraham, por amar tanto a Dios, no le negó a su único hijo, a su predilecto hijo, sino que se lo ofreció. Pero Isaac es tipo de Cristo, porque Isaac obedeció a su padre, aun cuando se sabe que tenía edad para desobedecerlo, y a lo mejor era hasta más fuerte que Abraham, pero él se sometió. ¿Por qué? Por amor a su padre y por obediencia. Entonces Isaac en esta escena es tipo de Jesucristo. Se sometió al Padre de tal manera, ¿verdad?, que el Padre luego lo exaltó. Así que nosotros tenemos que entender y tenemos que pedir revelación, porque si no se te ha revelado el amor de Dios, pues hay que pedir revelación al Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender que yo no tengo que medir el amor que tú me das por las cosas que tengo o que no tengo, o por los sufrimientos o por los no sufrimientos. No. Dios nos ama con amor infinito y eterno. Y la muestra del amor de Dios para ti y para mí es que tú y yo, siendo aún pecadores, Cristo se dio por cada uno de nosotros. Y la amplitud del amor de Dios es tan infinita y tan inmedible a nuestra mente, o para nuestra mente humana. Es que Él ama a todos los hombres. Porque cuando dice que amó al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo incluye allí cada ser humano. Cada ser humano es amado por Dios. Cada ser humano, bueno o malo a nuestros ojos, bonito o feo, áspero o leal, grande o pequeño, cada ser humano es amado por Dios. Ahora, cada ser humano, a pesar de ser amado por Dios, tiene libertad de escoger el amor de Dios o no. Porque dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Es decir, el ser humano, cada ser humano tiene la facultad de creer o no. Cuando tú crees, tú te haces partícipe del amor de Dios, y el amor de Dios es revelado a tu vida. Los que no creen, no es que Dios no los ama, sino que si no crees en Cristo, si no crees, no puedes ser participante del amor de Dios. Es decir, todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por el amor de Dios y por creer en Él,
no las pueden entender, no las pueden percibir y no las pueden disfrutar. Pero Dios los sigue amando y los sigue esperando. De manera que hay algo que el ser humano tiene que hacer creer para poder ser participante del amor de Dios. Y fíjense que dice, ¿creer para qué? Cuando crees, no te vas a perder. Es decir, que los que no creen se pierden. Dios no pierde a nadie, y ya lo vamos a hablar más adelante en el próximo texto, sino que cada uno decide creer o no creer. Si cree, no se pierde y tiene vida eterna. Si no cree, se pierde y no goza de la vida eterna. Seguimos en el próximo texto, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesús para condenar. Dios envió a Jesús para salvar. La opción de Dios siempre es salvar, no perder. El Señor siempre salva. Dios no condena y no pierde. Eso depende del ser humano que no cree y no puede ser entonces participante de la vida eterna. Y si no es participante de la vida eterna por no creer, el mismo ser humano es responsable de su condenación, porque Dios no vino a condenar a nadie y no envió a Jesús, como dice el texto, para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero eso no niega el acto condenatorio. Hay un acto condenatorio, hay un acto de condenación, pero que no proviene de Dios, proviene de la misma decisión que tome cada ser humano. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Fíjense cómo dice, el que en él cree, el que cree en Jesús como Señor y Salvador, no es condenado. ¿Ves que depende del ser humano, no depende de Dios? La iniciativa de la salvación, el plan de la salvación, vino de Dios. Dios lo ideó. Pero cada ser humano es responsable de creer o no creer, de participar de él o no participar. Dios lo puso allí para salvar, no para condenar. Y el ser humano decide, porque el ser humano fue hecho. ¿Cómo? ¿Cómo fue hecho? Con libre albedrío. Y esa es una de las más grandes riquezas que Dios le dio al ser humano. El libre albedrío, la capacidad de escoger. De manera que el verso 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, fíjense, ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué es lo que te condena? No creer. No es Jesús, no es Dios. Lo que te condena, lo que te hace participante del acto condenatorio que existe, es tú no creer. Cuando tú no crees. Entonces dice, y lo leo completo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. De manera que la verdad fundamental para restaurar el sistema, Dios no condena. Tú te condenas a ti mismo por no creer. Lo que condena es no creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Cada persona tiene la responsabilidad de salvarse o perderse. Y Dios le da la misma oportunidad a todos los seres humanos. Solo que, fíjense, como sigue diciendo el texto. Y esta, en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién era la luz? Jesús es la luz. Jesús vino al mundo. Y cuando Él anduvo en el mundo caminando como un ser humano para predicar el evangelio de su Padre, Él mostró el camino, Él mostró la verdad y Él mostró la vida. El que
se puso o se metió o siguió ese camino y caminó a la luz de esa luz, a la luz de Jesús, pues entonces fue salvo. Y todavía hoy el que camina a la luz de Cristo es salvo. Pero dice el texto que los hombres, la mayoría de los seres humanos, amaron más las obras de la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque eran malos. Cada persona tiene la capacidad de escoger si es buena o si es mala. Ciertamente hay tendencias, pero cada uno es dueño y responsable por alimentar esa tendencia a creer o a ser bueno o a ser como Jesús, o todo lo contrario. Este texto es muy claro. Cada uno, ¿verdad?, tiene el poder de decidir si se salva o se pierde. Y es muy fácil, es solo creer. Pero ¿cómo hago para creer si no creo? Acércate a Dios y pídele a Dios que te ayude a creer. Es simple. Dios mío, ayúdame a creer en ti porque yo creo, pero quiero sentirlo. Pero yo creo, pero quiero experimentarlo. Y el Señor lo hace. El Espíritu Santo viene y lo hace. Cuando la persona es sincera y cuando la persona está dispuesta a creer en Jesús. Quiero seguir leyendo. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjense, y yo oro para que el Espíritu Santo de Dios pues nos revele. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque cuando la luz se enciende, se ve todo lo que está bien y todo lo que está mal. Cuando la luz se enciende y hay luz, se ve donde hay basura y se ve donde hay polvo y se ve donde está limpio y se ve donde no hay basura. Entonces a veces en un cuarto muy desordenado uno tranca la puerta, apaga la luz, tranca la puerta y no quiere ver nada. Total oscuridad, ¿para qué? Para no participar de ese desorden. Bueno, a la gente le sucede lo mismo. Están tan desordenados en su vida que cuando vienen a Jesús, fíjese que a Jesús uno no se acerca para no hacer o para dejar de hacer. A Jesús uno debe acercarse para amar a Jesús. Y en la medida que uno ama a Jesús, en esa medida no te va a costar nada separarte de las cosas que tienes que dejar o hacer lo que tienes que hacer para ordenar tu vida y para dejar de hacer las cosas que no agradan a Dios. El evangelio no es no hagas, no te vistas, no te pongas, no vayas. Es más, el evangelio ni siquiera es no fumes, no bailes, no tomes. No, de eso no se trata el evangelio. El evangelio de Jesucristo se trata de amar a Jesús, de acercarse a Jesús y de no tener temor. Bueno, más bien lo voy a decir de esta manera. En la medida que nosotros nos acercamos sinceramente a Jesús y le exponemos todo lo que nosotros somos, en esa medida nosotros vamos a entender y vamos a poder dejar fácilmente, porque es la misma obra sobrenatural de Dios en ti, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que hace lo que tiene que hacer. Entonces, la cuestión es acercarse a Jesús y no tener miedo de que Él te vea tal como eres. El Señor sabe, por más que uno se disfrace y por más que uno se pinte bonito y se ponga bonito y sea muy elegante y haga muchas cosas buenas, Dios sabe la intención de tu corazón. Dios sabe la intención del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, no hay nada más hermoso que entender que Él nos ama y que podemos llegar ante Él a su luz brillante, en donde podemos ver todos nuestros defectos y todos nuestros errores y todos nuestros pecados. Llegar ante Él y entender que Él nos sigue amando y que Él no nos va a rechazar por esas cosas feas que nosotros tenemos. Cuando las obras son malas, y aquí habla de gente que no podía soportar la luz porque sus obras eran malas, porque ellos eran malos. Pero cuando realmente nos acercamos a Jesús sinceramente, a pesar
de que sabemos que hemos hecho cosas malas, el Señor no nos rechaza y no nos condena. El Señor nos abriga de tal manera y nos cubre de tal manera con su amor, que su amor es capaz de limpiarnos, que su amor es capaz de quitar de nosotros todas aquellas cosas que en la luz no podemos soportar. Entonces, más bien, yo te lo voy a decir de otra manera. Acércate al amor de Dios. Acércate al amor de Jesús. Busca el amor de Jesús y dile: Dios, ámame, arrópame. Yo necesito creer en ti. Yo necesito saber de ti. Y para los que ya somos cristianos creyentes, necesitamos que el Señor perfeccione cada día su obra en nosotros. Arrópanos, Señor, con tu amor que sana todo dolor, pero que limpia también todo lo que está mal en nosotros. Entonces no hay que temer acercarse a la luz del Señor. No hay que temer acercarse a esa luz que, a pesar de que quizás, ¿verdad?, muchos puedan sentirse incómodos porque en la luz de Jesús ven las fallas y las oscuridades que hay en cada uno de nosotros. Pero la luz de Jesús te va a cubrir de tal manera que va a quitar tus fallas, tus imperfecciones. Y eso es lo que hay que buscar. Bueno, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La reacción, por supuesto, de la persona. Fíjense que aquí habla de dos personas. Una persona que hace lo malo y aborrece la luz porque hace lo malo y no se quiere exponer ante la luz porque ve o ve que se ve su maldad, se ve las intenciones de lo que él hace o no hace. Y está la otra clase de persona que es la que practica la verdad. Y como practica la verdad, no teme acercarse a la luz. Ciertamente, cada uno puede escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero el llamado del Señor o la invitación del Señor para cada uno de nosotros es: entiendan que yo, por los buenos y por los malos, por los que hacen malas obras y por los que hacen lo bueno y practican la verdad, yo di a mi Hijo por cada uno de ustedes, por los buenos y por los malos. No teman exponerse a mi amor. No teman ser arropados por mi presencia y por mi amor. Ese es el llamado que Dios hace. Ese es el llamado que Dios te está haciendo cada día de tu vida. No temas exponerte a mí. Yo te amo de tal manera, que no te voy a hacer sentir condenado si tú te acercas a mí con sinceridad, sino que mi amor te va a arropar de tal manera que todas esas cosas que te condenan, todas esas obras malas que sabes que están mal, van a ir apartándose de tu vida. Es así como funciona esto. Es así como funciona la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Es así como funciona la gracia. La gracia no condena, la gracia de Dios ama. La gracia de Dios no soporta el pecado, pero soporta y abraza al pecador. La gracia de Dios y el amor de Dios nos arropa y nos quiere arropar de tal manera que los pecados sean quitados de tu vida. Y que seas incapaz de practicar malas obras, que seas incapaz de practicar lo que no agrada a Dios. Y el llamado urgente de Dios es ese: acérquense a mi amor. Yo los he amado tanto, entiendan que yo los he amado con amor eterno, con amor infinito, con amor más allá de nuestra comprensión. Y yo los quiero abrazar, el Espíritu Santo dice, yo los quiero abrazar con mi amor de tal manera que todo tu dolor desaparezca, pero también que todos tus pecados y tus malas obras desaparezcan de tu vida y que todas esas imperfecciones vayan quitándose de ti y yo te haga cada día más parecido a mí, dice el Señor. Ese es el amor de Dios. Por eso vino Jesucristo, para rescatar a cada ser humano y hacernos como Él y un día
llevarnos a su gloria. Si nos atrevemos, a pesar de sentirnos tan mal, a pesar de sentirnos tan apartados, a pesar de sentirnos, quizás muchos han podido sentirse por los diferentes sufrimientos que han pasado, han podido sentirse rechazados del amor de Dios. Pero Dios te dice hoy, no es ahí donde se muestra mi amor o no. Esa es la vida. Esa es la vida. Las enfermedades son parte de esta vida. Los sufrimientos son parte de esta vida. Pero la esperanza es parte de esta vida. Lo bueno es parte de esta vida. Ahora, el Señor quiere decirte, no es ahí donde se muestra mi amor. Mi amor se muestra en que yo di a Jesucristo. Y si yo di a Jesucristo, si te acercas a mi amor y mi amor te arropa y me pides que mi amor te arrope y te envuelva, yo voy a ser de ti la mejor persona que tú puedas ser. Y voy a darte tanta satisfacción, no por lo que suceda en tu vida, sino por lo que Dios es en ti. Ese es Dios y esa es la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a participar de su amor y de su gracia y a entender que Él nos ama con amor eterno. Y nada de lo que hace y nada de lo que nos sucede, por muy difícil que parezca, es porque Él no nos ama. Es porque Él nos ama y quiere acercarnos más a su gloria. Y quiere que la única esperanza, ¿verdad? Que nosotros entendamos que la única esperanza es Él. Ayúdanos, Señor. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu gracia eterna. Oramos para que tu amor arrope, inunde, envuelva cada vida de tal manera, Señor, que todas las cosas que no te agradan se vayan de nuestras vidas. Que todo el temor que pueda invadirnos se vaya de nuestras vidas. Que toda la angustia que pueda invadirnos se vaya de nuestra vida. Yo oro para que tu amor arrope cada vida, Señor. Que todo dolor se vaya por tu amor. Por tu amor, y que todo temor desaparezca, Señor, porque somos arropados por tu amor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a experimentar, a profundizar, a entender por el Espíritu Santo cuánto nos amas y cuánto estás usando cada situación por la que estamos pasando para nuestro bien, para nuestra bendición. Ayúdanos porque solos no podemos. Que renazca hoy la esperanza en cada vida. Que tu amor, Señor, arrope a cada uno de tal manera que la fortaleza de Dios venga sobre sus vidas. Que la esperanza renazca en cada vida, en cada hogar. En el nombre de Jesús, que cada uno sea restaurado, Señor. Que cada uno sea sanado en esta misma hora. Reprendemos toda plaga, todo virus en el nombre de Jesús. Todo virus, coronavirus, te vas en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Y sobre todas las cosas, restaura nuestras vidas de tal manera que seamos cada día más parecidos a ti. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por provisión para tus hijos. Por provisión. Y yo oro, Señor, por sabiduría. Sabiduría, Señor, para entender los tiempos, para que cada hombre y cada mujer entienda las oportunidades que tú les estás dando, las oportunidades que tú estás abriendo delante de ellos, Padre, para que ellos puedan tomar esas oportunidades y puedan ser bendecidos en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver oportunidad en medio de esta crisis, en medio de este dolor. Ayúdanos, Señor, a entender cuando tú es que eres el que abre las puertas, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, valientes. Oro, Señor, para que cada uno pueda ser esforzado y valiente en el nombre de Jesús. Para que cada uno entienda, Señor, que si no hay guerra, no hay botín. Que si no hay pelea, no hay botín. No hay tesoros que rescatar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Y esta es una frase que yo escuché hace mucho tiempo. Si no hay guerra, no puedes ir a buscar el botín. Bueno, a veces tenemos que entender que si no hay luchas, no hay guerras, no hay sufrimiento.
¿Cómo vamos a entender y cómo vamos a ser participantes de esos tesoros que Dios quiere darnos? En estos tiempos, el Señor nos ha mostrado infinitos tesoros, pero hay que buscarlos y hay que mantenerse firme en la fe y saber y entender que el amor de Dios es el que hizo todo esto por nosotros. Sí, y hablo de todo esto actual que está pasando. Por cada uno de nosotros, el amor de Dios usará y está usando y dispuso y está disponiendo todas estas cosas porque nos ama y para nuestra bendición. Créelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Y aquí seguimos firmes y hacia adelante, porque acá en CCP no nos detenemos. Y aquí estamos unidos, seguimos unidos sin estar reunidos. Hermanos, oración, palabra, ayuno, fe, fuerza y valor. Y una vez más te digo, resiste, persiste y continúa, porque de aquí a poco seremos partícipes de una gloria mayor para nuestras vidas y para nuestra nación. Amén y amén. Nos vemos en el próximo servicio. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.